El Concilio Vaticano II define la liturgia de una manera muy metafórica. Dice que es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia. Incluso también la denomina como una fuente de donde emana toda su fuerza. Sentido religioso, espíritu religioso, rito religioso, oración religiosa, está en este cauce y en este camino. Cuando hablamos de liturgia, tenemos que recordar un poco la estructura en la que se mueve. No tenemos más remedio que citar como importante el rito de la misa, los sacramentos, el ángelus, los colores, el año litúrgico, pero también la Iglesia utiliza documentos y libros litúrgicos. De ellos vamos a entresacar uno importante, el pontifical o los pontificales. Huellas de nuestro tiempo hoy va a presentar los pontificales del siglo XIV y XV, fundamentalmente en el orbe cristiano, y haremos cita también en la ciudad de Toledo. Culto religioso, culto litúrgico. Nos estamos moviendo en la liturgia. Hay quien puede considerar que es solamente un rito, pero también podríamos hablar de una ciencia litúrgica. Pero son todas aquellas oraciones, fórmulas, cosas que realiza la Iglesia para dar el culto público a Dios. Por supuesto, es fundamental el cuerpo místico de Jesús y sus miembros, pero tampoco podemos ni queremos olvidar que la liturgia está enlazada con la sagrada tradición. La Iglesia, todo ese ritual, lo escribe en documentos y en libros. La fuente, por supuesto, siempre es Jesús, pero que también puede ser el papado o los obispos. Por ese motivo, la denominación litúrgica es variada. Nosotros, en el programa de hoy, Huellas de nuestro tiempo, va a tratar de los pontificales, el ritual litúrgico del obispo. Para ello tenemos en el estudio, como siempre, a una especialista. En este caso es una cofrade, tiene el número 32 entre 700 miembros de la cofradía, quiere decir que es de la época fundacional de ella, que es doña Ángela Franco Mata. Por supuesto, a doña Ángela yo no solamente le doy la bienvenida, es que ya no encuentro la palabra adecuada porque siempre está dispuesta para venir al programa. Así que, Ángela, no podemos decir será el quinto, el cuarto, todos los cursos académicos, tú siempre tienes disposición para contarnos, exponernos algunos de los muchos trabajos que tú has hecho y estás realizando en tu vida académica y en tu vida de estudiante, porque eres una estudiante nata. Amigos, doña Ángela Franco Mata es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en archivística, en paleografía, y además tiene una cualidad muy toledana, que estuvo trabajando en el Museo de Santa Cruz, en Toledo. Por cambios profesionales se fue al Museo Arqueológico de Madrid y fue durante mucho tiempo la jefe del departamento de medieval, de
del Museo Arqueológico. Hoy está jubilada, pero doña Ángela continúa trabajando. Y además los trabajos no solamente son originales, sino que son trabajos bien realizados, expuestos de una manera muy amena, que forzosamente yo tengo que pedirle siempre: Ángela, hay algo nuevo, pero algo nuevo estás haciendo. Cuéntanos, pues sí. Ángela. Lo último, y no voy a andar hablando en exceso, es un trabajo que está en prensa sobre la joyería nazarí, fundamentalmente basada en tres tesoros, uno de ellos el de Mondújar, otro el de Ventarique y otro de Bérchules. Naturalmente todos son andaluces por razones obvias. Y también tengo en prensa un trabajo que me parece muy importante porque es la continuación de lo que en su momento hice a propósito de la iconografía religiosa del Greco, que no estaba estudiado, en mi opinión, de manera sistemática. Y el Greco se fundamentó también en el mundo medieval. Por ello, me pareció interesante el realizar un trabajo sobre las fuentes iconográficas medievales de la iconografía religiosa del Greco. Luego, pues espero que finalmente el Ministerio de Cultura me publique una obra que son más de 1000 páginas sobre temas que yo he ido tratando a lo largo de la vida. Unos son condensados, otros son originales, en fin, un largo etcétera. Bien, pero también esperamos con mucho deseo la publicación sobre las capillas de la Catedral de Toledo. Digo, lo esperamos porque yo en este curso que estamos terminando pensaba que íbamos a hacer un programa para divulgarlo, pero bueno, lo dejaremos, nunca es tarde. Yo también estoy utilizando el ordenador constantemente para preguntarle al editor que qué pasa con eso, que qué pasa con eso, bueno, pues y debe de tener problemas muy serios porque no me contesta. Cuando llegue el momento, haremos un programa. Lo divulgaremos a través del programa Huellas de nuestro tiempo. Pues Ángela, nuestro tema hoy va por el campo de la liturgia. Yo he iniciado la presentación para que nuestros telespectadores piensen que la liturgia no es una cosa desorganizada, sino que al contrario, está muy ordenada, diríamos casi tiene la sistematización de una ciencia. Pues vamos a iniciar con tu opinión sobre esta cuestión. Bien. Pienso que yo estoy estudiando ahora, terminando, los estudios de teología en la Universidad de Comillas, y una de las asignaturas ha sido precisamente liturgia, que me la da un profesor muy profundo conocedor del tema, don Carlos del Valle, y a mí me ha resultado enormemente fructífero. Y precisamente para lo que estamos tratando hoy, he querido traer un esquema a propósito de los libros de la liturgia romana, con el fin de integrar dentro de ellos a los propios pontificales. Esto ha sido a partir de un trabajo que ha realizado Gabriel Seguí Trobat y que se llama Libros de la liturgia romana antes del Concilio de Trento, que como sabemos tuvo su desarrollo entre 1545 y 1563, donde hay libros para los que cantan y libros para los que hacen lecturas. Solamente hago una reseña general porque no es el tema de hoy, y eso sí que requeriría, en mi opinión, un trabajo específico. Uno sería de los que cantan antifonal, cantatorio, gradual, himnario, quirial, salterio, responsatorio, tonal y tropario. Luego, para los que hacen las plegarias, el benediccional,
colectario, liber ordinarius, ordinario de la misa, pontifical, ritual y sacramentario. Al otro lado se organizarían libros para los que hacen las lecturas, que son capitular de los evangelios, epístolas, evangelios, que se llamaría evangeliario, leccionario para las lecturas, lecturas y evangelios y textos hagiográficos. Otros libros para quienes organizan la liturgia, el calendario, los ordines romani y el procesional. Y luego unos libros mixtos para un solo actor o para un grupo, el breviario, el diurnal o libro de horas, las horas de la Beata Virgen María, el misal de fiestas, el nocturnario con las horas nocturnas y el oficio del capítulo. Con esto no voy ahora ya a incluir, lógicamente, los de después del Concilio de Trento, que son algunas de las variantes de estos medievales que son verdaderamente muy importantes. Nos situamos, si te parece, libros litúrgicos pueden ser no solamente utilizados por los obispos, también por los sacerdotes. Hoy nosotros nos vamos a quedar en lo que el libro que utiliza, libro litúrgico, el obispo, en toda su actividad, diríamos, religiosa, ¿no es así? Efectivamente. Los pontificales. Los pontificales. En lo que has aludido a los sacerdotes, pues tienen los rituales, que sobre todo son importantes desde el punto de vista de los sacramentos. Cada sacramento tiene el suyo, en concreto han ido sufriendo sucesivas remodelaciones, como en el caso del matrimonio, por los años 70, y ahora, por ejemplo, nos estamos rigiendo por el año 1993, que lo han realizado los últimos pontífices. Pero ya definiendo lo que es un pontifical o pontifical romano, porque este es el fundamental para la Iglesia Católica Latina, contiene todos los ritos que preside un obispo y que no se encuentran en el misal romano, ni en la liturgia de las horas o en el ritual romano. Por lo tanto, tiene unas características específicas muy claras, aunque también es un carácter, carácter global el que lo fundamenta, y ese es absolutamente fundamental. En España se conservan unos 53 pontificales, la gran mayoría en el archivo de la Catedral de Toledo y luego también en la institución colombina de la Catedral de Sevilla, donde en mi opinión se encuentra el más bello de todos y del que mencionaremos varias de las imágenes que lo componen. Los pontificales surgen en Alemania, a partir sobre todo de las reformas de los otones, en el siglo IX en adelante, y a partir del siglo XI quieren empezar a tomar un poco de personalidad propia y establecer una serie de normas que tenían que regularse, y que esas normas, para dividirlo en tres partes que son las definitivas, es lo que hará Guillermo Durando, obispo de Mende, a finales del siglo XIII. Roma, evidentemente, la curia romana es un elemento completamente fundamental para la estructura y formación de los pontificales. Pero sucede un hecho, tristemente, en la historia de la Iglesia, ¿verdad?, que es el denominado destierro de Aviñón, prácticamente, ¿verdad?, unos 100 años, y eso supuso el integrar la costumbre romana de hacer los pontificales con unos artistas francamente de primera categoría. Es decir, Ángela, estamos hablando de los siglos XIV pontificales y XV. Que son códices. Que son códices, en efecto. Son códices que están ilustrados, no solamente tienen el rito
el texto, sino también están iluminados, algunos tienen miniaturas, no todos, ¿verdad? La gran mayoría tienen Sí. miniaturas. Hay uno, por ejemplo, en Sevilla que no tiene miniaturas, pero son muy raros los que no tengan. Los hay que tienen iluminadas las iniciales. Sí, ahí tenemos Aquí tenemos un una ejemplo. obra absolutamente preciosa que se puede ver en el archivo de la Catedral de Toledo. Este es el pontifical de Fontaine, de Nicolas Fontaine, del siglo XIII, y que tiene una iluminación verdaderamente extraordinaria. He querido traer solamente este folio, pero tiene una cantidad verdaderamente soberbia, con una cantidad de oros increíble, donde se aúna el texto y las miniaturas en una Y tienen en relación, un conjunto. tienen relación el texto con la miniatura, ¿no? Evidentemente. A ver, creo que es uno de los, digamos, de los códices en que están más acoplados uno y otro. Ya lo iremos viendo además a lo largo, ¿verdad?, de todo esta... Y estar situando el origen. Pero si tuviéramos aquí, que no se puede tener, porque claro, esto es imposible tenerlo, pero un códice obispal, de rito obispal, tiene unas partes fundamentales. Efectivamente, y con ellas vamos. Esas partes fueron establecidas por Durando. El obispo Durando vivió en Roma y conoció perfectamente el interior de la curia, de manera que él hizo una estructura en tres partes. Una de ellas, la que le llama pars prima o pars primera, que recoge las bendiciones y consagraciones de las personas. Está, por lo tanto, dirigido a las personas. Y se refiere a las personas, perdona que te interrumpa, a los fieles. Son los fieles y mucho más que fieles. Si consideramos que la Iglesia está formada por todos lo que son, todos somos todo fieles. El orbe, vale. Y también los propios oficiantes de los distintos temas, lógicamente. Es decir, ahí estaría, Ángela, cuando se corona un rey, ahí, por ejemplo. Claro, es que pretendía llevar un poquito de orden, porque es la manera, pienso, por lo menos para mí, estructurarlo mejor. La segunda parte corresponde a los ceremoniales referentes a la bendición de objetos materiales. Es decir, la primera es personas, la segunda objetos, y la tercera parte alude al orden de las misas celebradas con ocasiones especiales, además del protocolo litúrgico y varias bendiciones. De manera que esto es la estructura general, dividida en tres partes. O de un códice, libro litúrgico del obispo. Esto es, porque el pontifical es eso, es el libro que sirve para realizar todo tipo de ritos que lleva a cabo el obispo. Por eso hay una cosa interesante, en la cual insistiré un poco luego. No empieza con el bautismo, porque el bautismo no lo hace el obispo, lo hace el sacerdote. En cambio, el obispo sí hace la confirmación, por eso se insiste mucho en las confirmaciones. Bien, entonces, pues una cosa que estructura son los 7 órdenes que había en la Iglesia, que ahora han variado un poco. Uno de ellos, el hostiario, el lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, y luego ya la propia consagración del obispo. He observado, yo he hecho un estudio de la tesis doctoral sobre la escultura de la Catedral de León, la escultura gótica, y en una de las portadas, concretamente en la de San Juan, aparece toda una arquivolta
con los distintos órdenes. Yo me he preguntado por qué. Pues hay una problemática en la Edad Media, sobre todo vinculada con la Iglesia francesa, en que había bastantes problemas de autoridad entre el sacerdote y el obispo, por cuanto los dos tienen una finalidad de poder celebrar la Eucaristía. Y entonces, pues, a ver, ¿cuál era el sistema de la jerarquía? Por eso se insiste, ¿verdad?, en esta problemática. De manera que creo que tiene un matiz político-eclesial bastante importante. Luego se estructura también una parte con la bendición de las vírgenes, la bendición de las viudas, luego un ordo, es decir, un orden relativo al emperador, porque claro, estamos en una época en que hay emperadores y reyes, y el emperador, desde luego, está por encima, y el Sacro Imperio Romano-Germánico pues es un elemento absolutamente fundamental dentro de la Iglesia. No olvidemos que el credo fue prácticamente llevado desde los países germánicos a Roma, de manera que hay que considerar esas cuestiones políticas, porque claro, en Alemania, por ejemplo, quienes nombraban los obispos, pues eran los emperadores, de manera que todas estas cosas son muy importantes desde el punto de vista de la vinculación de unos elementos y otros. Ángela, según vas hablando, a mí se me ocurre, porque al ver tu trabajo, he comprobado que hay subtítulos o subcapítulos que van iniciados por una letra. En efecto, precisamente, y a lo que aludíamos antes, de la referencia y la mistificación, digamos, la alusión del texto a la imagen y viceversa, muchas de esas iniciales tienen dentro una escena. Por ejemplo, puede ser una escena de la consagración de un obispo, de la bendición de las viudas, del inicio de una guerra. En fin, va todo absolutamente estructurado. Esto que hemos comentado hasta ahora, pues es, digamos, la primera parte. Y la segunda... hablaba de bendición de objetos. Esto es la segunda, que es, por ejemplo, comienza con la bendición de la primera piedra en una iglesia. De hecho, hay unas imágenes maravillosas y muy hermosas, porque en este momento, en el siglo XIV, pues la arquitectura italiana es magnífica, sobre todo la zona de la Toscana. Entonces, ver esa catedral de Orvieto, la catedral de Florencia, con esas tonalidades blancas, claras, pues eso se refleja en la propia arquitectura que aparece en los pontificales, lo cual me parece muy interesante. Por lo tanto, eso es lo primero de la consagración. Luego hay también, aunque ahora las cosas son diferentes, ¿verdad?, han variado a partir del Vaticano II, pero era absolutamente obligatorio el colocar unas reliquias en el interior del ara. Eso ya desde los tiempos primitivos era una cosa absolutamente fundamental. Luego también se bendecían las campanas, los cementerios, se consagraba el altar, se consagraban los altares portátiles. Y aquí quiero hacer una referencia por el interés que tiene y por la importancia desde el siglo XII, en que surgen en la zona del Mosa, en el centro de Europa, una serie de altares portátiles con el denominado doble credo. ¿Y qué es eso? Pues el doble credo es el credo de los apóstoles y el credo de los profetas, con referencias absolutas a los propios artículos del credo. De manera que es una cosa interesante que se va a reflejar también en este momento, porque claro, cuando iban de viaje, pues se llevaba muchas veces el altar portátil. Luego, el propio ajuar litúrgico.
con el cáliz, la patena, las vestiduras, el corporal, una cruz, amito, alba, cíngulo, manípulo, estola, casulla, en fin, todo eso lo que hemos aprendido de pequeños y que ahora creo que muchos, desde luego, no lo saben. Luego también la custodia, ¿verdad?, que tiene un referente sumamente importante, pues a partir de las procesiones del Corpus, que tienen su vinculación con el milagro de Bolsena, ¿no?, el origen que hay en Italia, el frontal de altar, la pila bautismal, el incensario, la píxide, y luego ya vamos a la bendición de las casas, la bendición de la nueva casa, de un barco, de la guerra, que está sobre todo relacionada con la conquista de los santos lugares. De ahí que ha surgido un tema iconográfico bellísimo que yo me he dedicado a analizar en su momento, que es el denominado los 9 valientes. Eran 9, 3, 3 y 3, 3 del Antiguo Testamento, 3 de la Edad Media, como Godofredo de Bouillon, y en fin, vaya, de estos que intervinieron, y otros de santos también medievales. Todo esto tiene... Bien, porque Ángela, todo hay que mirarlo, ¿verdad?, desde un punto de vista global. Llegamos a la mitad del programa, pero todavía nos queda tiempo. Hacemos un descanso y seguiremos con la tercera parte. Completa la segunda y la tercera parte, porque después nos queda también tarea. Esto es. Amigos, un descanso y estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que está hoy tratando doña Ángela Franco Mata de explicarnos, meternos en el sentido de la liturgia a través de los libros de los pontificales, que eran los libros que explicaban o seguían el rito, o los ritos, que el obispo realizaba en muchas partes de su vida religiosa y eclesial. Habíamos visto la primera y segunda parte de uno de estos códices, de estos libros. Y continuamos, Ángela. La tercera parte vamos a hablar de el orden de las misas, pero nos había quedado ahí las órdenes religiosas, ¿verdad? Nos había quedado pendiente... Bien, dentro de las órdenes religiosas hay que destacar la importancia que tuvo Cluny, porque anteriormente pues había muchas liturgias, como la liturgia ambrosiana, la liturgia mal llamada mozárabe, que es la liturgia hispánica, la liturgia galicana, etc. Entonces, pues desde Roma se quiso unificar todo. Y la orden de los cluniacenses tuvo una importancia verdaderamente extraordinaria, de manera que influyó, claro, sobremanera para toda la organización de la liturgia. De hecho, en Roma, actualmente, los profundos conocedores que imparten muchos estudios son la orden de los... De Cluny. De Cluny, efectivamente. Cluniacenses. Esto es. Bien, y pues... ahora entonces lo que corresponde para la tercera parte, pues son los denominados oficios eclesiásticos, entre los cuales ocupa un lugar privilegiado, lógicamente, la celebración de la misa concelebrada, de la misa en su grandeza, que se compone, pues lógicamente, de diferentes partes. Una fundamental, y que ya la hablaremos un poco más tarde, pues el Te Igitur, es decir, que forma parte del canon,
también se suceden las denominadas apologías dentro de la Iglesia. La importancia de la liturgia de los santos Pedro y Pablo, que recibieron culto ya desde los primeros siglos. Y de hecho en los libros de horas, mira, unos 50, para hacer una recensión de un trabajo excelente sobre libros de hora en España, está prácticamente siempre presente estos dos santos. Luego es importante aludir a las fiestas del calendario litúrgico. Una de ellas, la fiesta de la Candelaria, otra, la del Domingo de Ramos, la institución de la Eucaristía, que curiosamente la importancia que se le da desde el punto de vista de la imagen es sobre todo en el lavatorio. El lavatorio de los pies que realiza el obispo y en su caso el Papa a mendigos, solamente, como sabemos, está reflejado en el Evangelio de San Juan. Luego hay otra imagen muy importante, alusiva al Viernes Santo, que es la exaltación de la cruz, y luego la vigilia pascual, que en Toledo está magníficamente representada los 56 relieves de la cerca exterior del coro, con la representación del Génesis y el Éxodo justo frente a la capilla del bautismo. Es decir, podemos animar a los toledanos a que se den una vuelta por el trascoro de la catedral y vayan viendo todas las imágenes, escenas, que son escenas. Que yo las he trabajado todas. Son 56. 56. Lo publiqué en Toletum en el año 87 con motivo de la segunda categoría que pertenecemos los académicos que no estamos en Toledo, pero bueno, la publicación que sois correspondientes, pero que sois tan académicos como los de la primera categoría. Eso, bueno, pues Ángela. Bien, luego continúa la representación de los sacramentos, que comienza con el de la penitencia. Hay que recordar que al principio solamente había 3 sacramentos. Esto a lo largo de los siglos pues se va ampliando hasta los actuales. Después de la penitencia viene la visita a los enfermos y esta visita tiene una importancia extraordinaria y continúa luego ya con la extrema unción y finalmente la encomendación del alma y la muerte, lógicamente, y el oficio de difuntos, que tiene una importancia verdaderamente extraordinaria. Y finalmente el último de los sacramentos, que es el matrimonio. Luego sigue una cosa muy interesante, que realmente ahora pienso que no tiene la trascendencia que entonces tenía, que es la degradatio, la degradación, aunque sigue vigente en el código romano, de la Iglesia eclesiástico, la referencia a 3 pecados muy importantes: la apostasía, la herejía y el cisma. Y luego pues hay otra referencia ya a la reconciliación y luego sigue un orden a continuación, que es el de la itinerancia del obispo. El obispo que va a visitar las parroquias, tal como se recoge además de una manera muy interesante en la propia leyenda dorada, y luego sigue el santoral, que comienza con San Andrés, tu santo, el 30 de noviembre. Y mi cumpleaños también. 30 de noviembre. Sí. Bueno, y luego ya el común de los santos, las misas votivas, el recibimiento del rey y de la reina, y luego ya también la bendición de las naves, soldados y armamento, por la guerra que era considerada la Guerra Santa, perdón.
Es inagotable. Es inagotable, verdaderamente. El ritual. El ritual es completamente inagotable. Hay una cosa interesante dentro de la misa, y es que, como sabemos, antes del Concilio de Trento se celebraba de espaldas a los fieles, de tal manera que en la Edad Media, pues el oficiante oficiaba como para sí, incluso estaba permitido el que oficiara solo, y desde luego los fieles ni se enteraban de nada, porque entre otras razones no se utilizaban las lenguas vernáculas, sino que se utilizaba el latín. Por lo tanto, pues la situación era bastante triste. Incluso en el libro de horas de Zúñiga, pues el confesor de la destinataria decía que leyera las oraciones del libro de horas correspondiente a la misa, por lo menos para enterarse de algo, porque si no, pues verdaderamente no se enteraba de nada. Luego ya pues hay la bendición de los distintos, del alba, de las mitras, del palio, etcétera, etcétera. Bueno, esto Ángela, ya sería la tercera parte. Si te parece, vamos a seguir, vamos a dar, si no un salto en el tiempo, si por lo menos un salto en las cuestiones. Efectivamente. En España hay pontificales importantes, ¿verdad? Había citado antes que la Catedral de Toledo, el archivo, tenía un número considerable, y también Sevilla, comentaste Efectivamente, eso. Pues, si te parece, y así podemos ver esas imágenes que nos has preparado y que nos van a dar mucha luz. Para hacernos una idea de este conjunto, la Catedral de Toledo tiene 21 pontifical, la de Sevilla 13, la Biblioteca Nacional de España, en plan de rapiña, claro, lo que fue como el resto de instituciones estatales, ¿no?, con el Mendizábal. Bien, luego la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial 3, el Archivo de la Catedral de Córdoba 1, la Biblioteca de Castilla-La Mancha 1, el Archivo Histórico Nacional 1, la Real Biblioteca de Madrid 1, que guarda además una gran relación con la Biblioteca de Tarazona. La biblioteca de la Catedral de Osma, que es muy rica esta biblioteca en cuanto a libros y códices, conserva 1. Y además de este conjunto, se conservan también en otros lugares de España que son simplemente a modo de que no están completos. Uno de ellos, un pontifical de Guillermo Durán, el que hemos mencionado ya como varias veces, se conserva en el archivo de la Catedral de Gerona, y otro en el archivo de la Catedral de Valencia, que fue destinado a Vidal de Blanes. Y ya con esto, pues vamos un poco, bien, ¿verdad?, a aunque introducirnos. sea meternos, porque estamos en esta segunda parte, todavía tenemos tiempo, citar lo más importante, en efecto, para que podamos ver las imágenes. Esto y empezamos por el de Luna, Pedro de Luna. Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta la enorme importancia que tuvo en la reforma de la Iglesia el Papa Inocencio III, que rigió la Iglesia de 1198 a 1216 y que tuvo, como digo, una importancia extraordinaria. Hubo un personaje sumamente importante desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista litúrgico, que fue Giacomo Stefaneschi. Lo menciono simplemente por lo que supuso en el marco de los propios pontificales, porque él encargó varios. Y de hecho en el Vaticano hay un manuscrito suyo dedicado a San Giorgio, que es una obra absolutamente fundamental. Con esto... Antes del que has mencionado, vamos a hablar un poco de Juan de Villacreces. Sí. Ángela, es que estás hablando de copistas, de miniaturistas, es decir,
el que tenía posibilidad económica se compraba un libro miniado. O lo encargaba. O lo encargaba. Y se lo hacían exclusivamente para la persona. Es un dato que a mí me parece muy interesante. Efectivamente. Bien, pues entonces tenemos aquí, en mi opinión, sí, de todos los que yo conozco, el pontifical de Juan de Villacreces es magistral, que se conserva en Sevilla. Este además ¿Le tenemos en pantalla? Lo tenemos en pantalla, y aquí en la pantalla, si lo pone otra vez el anterior, es interesante en el sentido de que aquí lo que se coloca es lo que antes mencioné como verdaderamente importante, la consagración, la bendición de niños. Es decir, esto está relacionado absolutamente con el sacramento de la confirmación. Ha habido muchos problemas a lo largo de la historia a propósito de la relación del bautismo con la confirmación. Yo lo pongo en el sentido siguiente. El bautismo es como si dijéramos el inicio de la persona en el interior de la Iglesia, mientras que la confirmación es darle ya como carta de naturaleza, ¿verdad?, para sentir una responsabilidad que los laicos también tenemos, cosa que no se considera muy a menudo. Bien, pues es otra imagen bellísima. Ya veremos la diferencia que hay entre los realizados en el siglo XIV y los realizados en el XV. ¿Cómo varía el estilo? Esta es la que se llama Traditio Legis. ¿Qué significa Traditio Legis? Pues significa lo siguiente, que Cristo le da las llaves de la Iglesia a San Pedro. Esto tiene ya uno y le dice que él será el responsable, ¿verdad? Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo y demás. Él tiene unos referentes antiguos. Bueno, esta es también del mismo pontifical, en el cual, aunque Villacreces era un personaje que no tenía extraordinaria importancia, no era de los arzobispos de primera categoría, sin embargo, tuvo una sensibilidad muy especial porque no solamente mandó realizar este pontifical, sino también otra serie de códices, entre ellos un catecismo. Hay varios catecismos a lo largo de la Iglesia, uno del siglo XIV, que es el de Cuéllar, este es importante, otro el de Marcuello, otro el de San Pío V, etc. Si pasa a la siguiente, como referente, no, un poco, bueno, todos estos forman parte, estas imágenes forman parte de la parte más importante de la misa, que es la del canon. Entonces se colocan dos imágenes a página completa, una de ellas la Majestas, que era la anterior, y otra la Majestas, esta, y la otra que es la Crucifixión. Esto es un tema que se repite constantemente, no solamente en estos libros litúrgicos, sino también en otros muchos. Bien, como precedentes tenemos esta placa que se conserva en el Museo del Louvre y que es compañera, es una obra del siglo XII, de la siguiente, que es la Crucifixión, que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan. Es curioso, ¿verdad?, cómo destrozamos a veces el patrimonio y las cosas andan situadas en lugares muy diferentes, pero en fin, digamos que es como Ángela, la marcha de la vida. Aunque sea un poco breve, porque sí, estamos ya en la última parte del programa, pues puedes ir citando desde Pedro de Luna los que consideres que son más importantes. A ver, el de Pedro de Luna
es sumamente interesante porque se realizó en Aviñón. Pero todos estos pontificales realizados en Aviñón sigue la normativa establecida por Durando en el siglo XIII, de manera que la estructura es completamente la misma. Esta es la cremación de los niños, el que hemos dicho que es tan sumamente importante, y la parte inferior tiene una escena de caza siguiente, que yo he querido ponerla en relación con lo que se hacía en aquel entonces. De hecho, esto es el claustro de la Catedral de León y tiene una escena completamente similar. Si vamos seguimos, sí. He querido mencionar precisamente por la relación que tiene con Pedro de Luna, su tío, que fue Benedicto XIII, el Papa, que tuvo muchísimos problemas, pero realmente creo que hay que reivindicar su memoria, porque él no quiso ser Papa, pero cuando lo nombraron Papa dijo, pues soy Papa hasta que me muera. Pero lo curioso es que en el Denzinger, que es un libro, un referente que tiene que utilizar toda persona interesada en estos temas, no figura como papa ni como antipapa. Digo, hay que ver estos alemanes a veces qué cosas hacen. Ángela, vamos a seguir porque hay muchísimo que ver. Otra imagen sumamente interesante dentro del pontifical de Pedro de Luna es la consagración del obispo. O sea que aparte de otras consagraciones que lo habíamos mencionado antes, la consagración del obispo, el obispo está entronizado y tiene otros obispos que le rodean. Las decoraciones marginales son de una elegancia y de una sencillez extraordinaria. ¿Te parece que vayamos, aunque sea brevemente, Vidal de Blanes? Vamos a seguir con los que, si nos quedan pocos. Sí. Bien, pues tenemos el de Vidal de Blanes, tiene un interés muy notable, sobre todo desde el punto de vista de la iconografía, y tiene unas relaciones muy directas con el que habíamos mencionado anteriormente. Hay que tener, lo he querido mostrar precisamente como un elemento comparativo del anterior. Y vemos el siguiente, de Anglesola. Bueno, sí, no lo mencioné, pero utilizan una mitra que es como muy baja de formas, de estructura, y de tal manera que, digo, voy a hacer una comparación con un sepulcro del siglo XIII donde se mantiene, porque realmente la mitra va cambiándose, digamos, de estructura y cada vez va tomando formas mucho más elevadas. Siguiente. Si te parece, Ángela, sí. Podemos hablar de Pietro de Barbo, sí, de la Capilla Sixtina, que curiosamente está en Toledo, ¿no? Curiosamente está en Toledo por razones de que se lo trajo aquí el cardenal Lorenzana. El cardenal Lorenzana fue un personaje sumamente extraordinario, importantísimo en Toledo, y reunió una biblioteca que ha tomado su propio nombre, de tal manera que esta ¿lo tenemos ahí? Biblioteca, así es. Es muy rico y bello, ¿verdad? Este es el de Anglesola, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Observemos ya la diferencia que hay estilística con relación al siglo anterior. Era mucho más abierto todo, solamente tenía unos marginales mucho más sencillos, mientras que ya el siglo XV resulta como mucho más atiborrado de formas. Siguiente. Podemos ver, no podemos olvidar al arzobispo Carrillo. Evidente. Es que además toledano. El arzobispo Carrillo, de él se conservan dos pontificales. Uno de ellos, el obispo de Acuña, Carrillo de Acuña,
Uno está en la Biblioteca Nacional, y he querido poner esta imagen por una razón. En los pontificales es excepcional la introducción de el calendario, de los meses y del ¿cómo se llama? Los signos del horóscopo. Sí. Por eso algún investigador se ha equivocado y ha puesto como que es normal que esté en los pontificales. Solamente se da en este. Y algún otro por ahí, pero que no es un elemento característico para nada. Entonces aquí es muy interesante el hecho de hacer una referencia al signo del zodiaco correspondiente y el trabajo del mes correspondiente. Eso se da, por ejemplo, de una manera maravillosa en los libros de horas, por ejemplo, los del Duque de Berry, que son, digamos, de las obras más importantísimas que hay. Siguiente, sí. Bien, entonces, pues este mismo arzobispo encargó este pontifical, que se conserva en Toledo, y es el examen y confirmación de un obispo. Es que evidente había que examinarlos de la misma manera que también había toda una problemática cuando se les expulsaba y cuando se volvían otra vez a la iglesia. Es decir, que es todo una situación como muy compleja y de representación artística de la vida de la iglesia. Esto es una... Nos queda por citar todo lo enumerado por ti, Luis de Acuña y Andrés Martínez. Bien, aunque sea muy breve, eso, sí, vemos las imágenes. Las imágenes. Esta es una ilustración verdaderamente preciosa del pontifical de Luis de Acuña, que se conserva en la Biblioteca Nacional, pero que procede de Burgos. Luis de Acuña fue un personaje sumamente relevante y muy emprendedor, porque después del obispo Cartagena, él terminó una de las agujas de la Catedral de Burgos, hizo su capilla funeraria, hizo unos regalos verdaderamente impresionantes a la propia catedral. Uno de ellos, las tres esculturitas de plata relicario de San Pedro, San Pablo y Santiago, que se conservan, gracias a Dios, en la Catedral de Burgos, y que por puro churro, la de San Pedro y San Pablo, pues no fueron fundidas por orden de Mendizábal. Suerte que no le cayó, por ejemplo, en la magnífica custodia de la Catedral de León, que es la precedente de la Catedral de Toledo, pero así son las cosas. Y ya para... Ángela, siguiente. Sí, tenemos aquí, sí, por lo menos completamos. Esto es el de Martínez Ferri, que se conserva en la Catedral de Tarazona. Este es muy interesante por una razón, porque es gemelo de otro, prácticamente gemelo. Es decir, se hizo un pontifical con una serie de elementos fundamentales de lo que supone un pontifical, ¿no? de Durando, pero resultó incompleto. Y entonces pues se hizo prácticamente una copia del anterior, de tal manera que uno se conserva ahora en la Biblioteca Real de Madrid y el otro se conserva en la Catedral de Tarazona. De manera que eso es el referente de este pontifical, que es sobre todo interesante desde el punto de vista de que es muy completo, aunque las ilustraciones no son muchas. Bueno, es una riqueza escucharte y es una riqueza ver todo lo que nos has preparado. De verdad, cuando uno ve los códices, piensa en el trabajo del hombre, el esfuerzo, el dibujante,
el artista, el religioso, porque un artista que no sea religioso puede interpretar mal una escena. Es decir, se va conjugando todo esto, además del ritual que ha sido explicando de lo que es un pontifical. Así que, Ángela, muchas gracias, y como después del verano que tú habrás descansado, ya tienes que pensar en el próximo tema. En eso estamos. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros en el programa, y que Dios te vaya ayudando a que tu mente sea tan fina y aguda como las descripciones que nos haces. Así que muchas gracias. Y también a ustedes, amigos, agradecerles toda la atención que dan al programa Huellas de Nuestro Tiempo. Pero ya saben que nosotros seguimos, y ustedes también. Muchas gracias.